Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra el mundo? Bienvenidos sean a una nueva transmisión el día de hoy. Por primera vez estoy transmitiendo en la noche, así que vamos a ver cómo nos va. Primero que nada, quiero invitarles a que participen en una encuesta que estoy realizando con el fin de saber si les gustaría que hiciera un video tutorial referente al tema que vamos a tratar en esta transmisión. Así que si quieres participar en la encuesta, pues es- eres libre de opinar y dar tu respuesta para saber si les interesa o no un video tutorial. Ok, bueno, el día de hoy, para quienes gusten, voy a estar respondiendo preguntas referente al tema de cómo hacer tarjeteros de cuero. Así que hay personitas, por ejemplo, en otros videos que he publicado referente al tema de tarjeteros, me han preguntado, por ejemplo, qué material utilizar, cuáles son los moldes, qué accesorios necesitas para complementar el producto, entre otras cosas. Entonces, el día de hoy, pues, voy a responder ciertas preguntitas y también les voy a mostrar, ya están viendo ustedes proyectado en pantalla unos tarjeteros, unos diseños de tarjeteros que estamos sacando en un taller artesanal. Les voy a platicar un poco también de qué está pasando conmigo, de por qué ya no subo mucho contenido acá en mi canal. Y bueno, están pasando algunas cositas interesantes y pues les quiero compartir. Y pues, por supuesto, de la forma más dinámica posible, vamos a tratar de explicarles a ustedes el proceso de producción de un tarjetero de cuero. ¿Sí? Bueno, primero que nada, quiero agradecerles por estar acá, quienes se acaban de unir. Les mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Si estás viendo este video después, pues también agradezco mucho que apoyes mi contenido. Y nada, decirte que estoy muy feliz de que haya gente que le esté gustando mi contenido y de verdad, muchas gracias. Y bueno, también quiero invitarte a ti, si todavía no te suscribes a mi canal, si te suscribas y puedas disfrutar de contenido relacionado al arte en marroquinería. Marroquinería es un bonito oficio relacionado a trabajo artesanal en cuero. Bueno, el día de hoy vamos a empezar ya a responder algunas preguntitas que me han dejado en algunos otros videos. Bueno, ¿cómo hacer un tarjetero de cuero? Hola Alejandro, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, me han preguntado muchísimo en otros videos que cómo hago un tarjetero. No he hecho un video tutorial de tarjeteros, sí he hecho de billeteras, de carteras como tal, pero no de tarjeteros. Sin embargo, estoy pensando ya hacer un video tutorial de tarjeteros. ¿Por qué no he hecho un video tutorial? Porque no conocía todavía la técnica adecuada para poder explicarlos a las personitas quienes les interesa aprender. Yo conozco una técnica súper básica y el resultado pues no es tan eficiente. Por ende, pues no me he tomado el tiempo de hacer un video tutorial. He hecho videos así nada más, mostrando un poco de lo que se puede, pero no ha sido un nivel avanzado. Estimado Norberto, un saludo desde Mar de Plata, Argentina. Son las 22 horas de aquí. Le mando un abrazo, mi estimado Norberto. Gracias por siempre estar al pendiente de los lives. Le mando un abrazo y gracias por estar acá. Y pues bueno, acá son las 8 de la noche. Y pues nada, estamos aquí para compartir un poco de la experiencia de trabajar en un taller artesanal. Matías, ¿cómo está? ¿Cuánta plata entra ahí? Tengo 1,000 pesos. A ver, ya vamos a entrar en ese tema, ¿ok? También es una de las preguntas que me han hecho mucho, cuánto se invierte para producir un artículo. Ya voy a entrar en detalle referente al tema de la inversión. Primero vamos a empezar explicando un poco, voy a mostrarles un poquito el tarjetero que estamos produciendo. Debo decir que en el taller artesanal me está tocando producir o estoy produciendo 60 tarjeteros de este diseño, ¿sí? Lo que ustedes están viendo en pantalla. Cabe mencionar que el producto que ustedes están viendo en pantalla es un producto semi acabado. Falta pintar los lados. Bueno, a ver si enfoco un poquito. A ver, no se nota mucho. Bueno, no enfoca muy bien. Por ahí. Ahí está. Falta pintar los lados, ¿sí? Hacer, por supuesto, la limpieza adecuada y estaría listo el producto.
Sin embargo, les quise pues aprovechar y mostrar, porque ya una vez que termina estos productos van directamente a bodega, o más bien al local, y ya no tengo acceso a estos productos. Así que nada, les quise mostrar una de estas que traje para ver más o menos respondiendo las preguntas y las dudas referente al tema de tarjeteros. Como les decía, yo no sabía cómo hacer tarjeteros, hacía tarjeteros súper básicos, intuyendo algunos procesos acorde a mi poca experiencia en mi taller personal. Entonces era complicado. Pero cuando volví a trabajar en un taller artesanal, me enseñaron, de hecho, la semana pasada empecé a hacer tarjeteros, me enseñaron el proceso como tal y pues está interesante, la verdad, está muy bonito. Hay varias técnicas, varios procesos que se aplican, sin embargo, la técnica que me enseñaron para hacer estos tarjeteros, que me mostraron, pues es muy bueno, muy bueno. Debo mencionar de que este tarjetero es un tarjetero muy simple. Es un tarjetero de 4 piezas. Una pieza, la que es la frontal superior, la que estoy marcando con mis dedos, esa es una pieza. La pieza inferior, el bolsillo inferior. La segunda pieza, la parte posterior, también tiene el mismo diseño. Es de 4 piezas, como les digo. Es decir, que dispone de 4 moldes. 4 moldes netamente relacionados para el tema del cuero. ¿Ok? Pero también hay moldes que sacamos para la tela, por ejemplo, la tela que va por dentro. En este caso ya les voy a explicar el colorcito de la tela. Yorman Guevara, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Yorman, soy nuevo, pues bienvenido. Un placer tenerlo por acá, perdón. Y si le agrada, pues, o le interesa aprender un poco del arte en cuero, le invito a que se suscriba al canal. Bienvenido. Bueno, este es el diseño, como les digo, ¿ok? ¿Cómo hacer este tarjetero de cuero? Los moldes son muy importantes. Los moldes se pueden hacer a mano, lo pueden comprar, como ustedes gusten. Por lo general en el taller donde trabajo los moldes se hacen a mano, acorde a las medidas que se vayan a hacer. Para tener una referencia de cómo hacer el proceso, obviamente no les voy a explicar cómo hacer de forma práctica, pero más o menos de forma teórica les voy a hacer entender con algunos ejemplares que tengo por acá. Ustedes van a seleccionar la pieza de cuero, ¿ok? El color y todo. En este caso nosotros, bueno, más bien para esta transmisión he utilizado como referencia 2 tonos. Es un color verde militar oscuro y un color verde, o más bien, perdón, gris militar oscuro y gris militar claro. ¿Sí? Son 2 tonos que les traje, son bastante bonitos. También estamos haciendo en tonos azules, rojos, negros y cafés. ¿Sí? Entonces, ustedes van a sacar piezas. Los moldes, esta es la medida real. Los moldes son más grandes. Ok, los moldes son aproximadamente 0.5 centímetros más de ancho y de largo. Entonces esos moldes se utilizan para cortar piezas. Estas piezas, como ustedes pueden ver, no están tan rectas como tal o rectangulares de forma uniforme. Están cortadas y un poco chuecas. Esta pieza es más grande que el molde. Se saca un poco más grande al molde original porque estas piezas se desbastan, es decir, se reduce el espesor del cuero. Normalmente los espesores de los cueros vienen demasiado gruesos, que hacen, si lo hacemos con el mismo espesor que viene de fábrica de los cueros, el tarjetero queda muy grueso, demasiado grueso, pesado y no se ve estéticamente bien. Entonces, siempre dependiendo del tipo de cuero, porque evidentemente no todos los cueros tienen el mismo espesor y pues hay que desbastarlo. Jimmy Cron, qué cool, muchas gracias. Bueno, les decía entonces, a estas piezas se le desbastan, ¿sí? En este caso, como le dije, son 4 piezas. Acá están. Esta va a ser la pieza frontal, la pieza posterior, la inferior y la inferior frontal. ¿Ok? Son 4 piezas, nada más. Son 4 piezas que necesita para hacer estos tarjeteros. Nada más y nada menos. Además de la tela, por supuesto, y por supuesto el hilo. Bien, muchas gracias por participar en la encuesta que están ahí. Si ustedes quieren un video tutorial de este tipo de tarjetero, ya saben, participar en la encuesta para tomarme el tiempo y hacer ese video y poder publicarlos acá en mi canal. Bien, entonces, ahora se preguntarán ustedes, ¿por qué la pieza es más grande que el molde?
Vamos a suponer de que esta pieza de aquí, este tarjetero de aquí, es el molde. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? No traje el molde, lamentablemente, porque me olvidé, pero vamos a tomar un ejemplar. Vamos a referirnos a que esto es el molde, ¿ok? Entonces, tiene que ser más grande. La pieza que vamos a sacar va a ser más grande, ¿ok? Entonces, ustedes le cortan, como ustedes pueden ver, como les dije, aquí pues no está, digamos, rectilíneo, por decirlo de una manera, el corte. Se hace así un corte rápido, que sea más grande y listo. ¿Por qué se hace este corte más grande? Porque al momento que nosotros desbastamos en una máquina desbastadora, al momento de desbastar, ciertos materiales o ciertos tipos de cuero se estiran. Y al momento que se estiran, pues obviamente se hacen más grandes. ¿Ok? Es por eso que se saca más grande al molde, porque si sacamos la misma medida al molde de la medida original, al momento que se estira, luego toca pues estar refilando partes y se daña. Entonces es mejor hacer el refilado completo antes que hacer el refilado por partes. ¿Ok? El refilado es eliminar el exceso de cuero para que quede estos lados bien bonitos así, cortes uniformes. ¿Ok? Bien, entonces sacado las piezas, se desbastan todas las piezas. Ustedes eligen el espesor que quieren, si quieren un espesor finito o un espesor conveniente, ustedes van a decidir eso y se saca. Una vez desbastado todas las piezas, ok, de estas 4 piezas, ya empiezan ustedes a utilizar el molde. Toman el molde, cogen la pieza primero, obviamente de acorde al tipo de molde, cogen la pieza, utilizan el molde y lo cortan. Eso sí lo cortan al ras, ¿sí? Cortan al ras y ya tienen las piezas respectivas. Esta pieza frontal superior, en esta parte de aquí, que la estoy marcando, en esta parte de aquí, tiene una especie de V. No sé si se puede apreciar aquí. Tiene una especie de V, que es la forma que se utiliza para luego adjuntar la pieza o más bien montar la pieza inferior. Para que al momento de hacer el acabado, el pegado o los lados queden uniformes y lineales. Por ejemplo, esta es la que yo hice hace mucho tiempo ya, cuando recién estaba aprendiendo a hacer tarjeteros. Y yo no sabía la técnica, evidentemente, y pues yo las partes de los corners, de los bolsillos, los hacía montados unas sobre otras. Y al hacer montados unas sobre otras, mírense cómo quedan los lados, los filos. Se puede notar que queda hecho una especie de, bueno, a ver si enfoca por favor, enfoca. Queda una especie de escalera. Ahí enfoco un poco, bueno, no sé qué pasa, a ver, enfoca. Bueno, les quiero mostrar eso para que vean. Bueno, no sé, no enfoca, perdón, pero ahí está más o menos, ¿ve? Se ve raro, se ve montado, se ve clarísimo que está montado una pieza sobre otra, ¿ok? Entonces, para evitar eso, en esta parte donde va a ir montado la pieza inferior con la superior, tiene que ir cortado 1 centímetro, menos de 1 centímetro, 0,8 milímetros aproximadamente, y de ahí viene una especie de V hacia abajo. Ahí se puede notar un poquito la marca de hasta dónde va la pieza, para que quede el montado correcto y luego pues no se vaya a generar fisuras. Entonces empieza ese proceso, ¿ok? Muy importante eso también. Entonces, cortados los moldes, los frontales, luego se le forra la pieza de abajo, se le forra por supuesto con tela, con telita, para que quede así bien bonito y no quede con ese aspecto del cuero en la parte posterior, que por lo general siempre queda así, lleno de pelos. Entonces se forra esto con telita. El tipo de tela, el color de tela lo van a ustedes seleccionar. En este caso, para el color gris claro hemos utilizado tela café, ¿sí? Y para el color gris oscuro hemos utilizado pues tela negra. Pero ustedes pueden elegir telas en diferentes tonos, algo que quede bastante original y bastante bonito.
Listo, entonces una vez que hacen eso, otra de las preguntas que me han hecho es referente a la tela, qué tipo de tela utilizo, etcétera, etcétera. Bueno, ya saben, pueden utilizar el tipo de tela que ustedes gusten, que sea impermeable, mucho mejor. Así que la tela tiene que ser... Ah, el espesor de la tela tiene que ser bastante delgadita, porque si no luego con unir tantas telas, si es gruesa la tela, pues obviamente va a empezar a inflarse el tarjetero y no es tan conveniente. Tiene que ser una tela delgadita, ¿ok? Bastante delgadita, que sea resistente, por supuesto, y listo. Bien, una vez hecho esto, estos bolsillos de aquí no son piezas separadas, ¿ok? Estos de aquí no son piezas separadas. Es la pieza de cuero que hace rato les mostré, viene a ser una de estas. Solo está hecho los cortes para incluir los bolsillos. Los cortes se hacen aproximadamente a 1 centímetro de los lados, ¿sí? De ahí se hacen los cortes, obviamente teniendo relación la medida para que ingrese la tarjeta. Y se hacen los cortes. Una vez hecho los cortes, en este caso solo hemos hecho 2 bolsillos, ¿sí? Se hacen los 2 cortes. Los cortes tienen que ser precisos. ¿Para qué? Para que no queden pelitos y luego pues empiecen a dañarse. Entonces los cortes tienen que ser perfectos y el diseño es el mismo en la parte frontal y en la parte posterior, ¿sí? Bien. Hecho una vez eso, hay hay un molde que tiene ya el tamaño real, es decir, el tamaño que queda al final el producto terminado. Ese molde tiene que ver con esta pieza de aquí, el bolsillo inferior, la pieza pequeña de abajo, que tiene esa curva en la parte superior, ¿sí? Hay un molde, este tiene que ser de medida real, repito, y los otros moldes son más grandes. ¿Por qué son más grandes? Porque luego cuando unen todas las piezas se les refila. Para eso sirven los moldes más grandes y el molde más pequeño es una guía para luego hacer el refilado. Obviamente tiene que ser recto, porque si no, si se descuadra un poquito ya se ve raro bueno, más bien el tarjetero se ve raro, se puede diferenciar muy fácil que está un poco chueca, entonces es cuestión de precisión, para eso pueden utilizar escuadras, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me pasó, el primer tarjetero que yo hice en el taller me salió chueco, entonces, pero estaba practicando, entonces me fui dando cuenta de ciertos errores y también, por supuesto, los expertos ahí en el taller, pues me supieron dar recomendaciones de cómo mejorar esas fallas que tuve al momento de hacer. Debo mencionar de que estos de aquí lo estoy haciendo yo solo, ¿ok? Hay varios profesionales de ahí, pero ellos cumplen otras funciones referente a los pedidos que soliciten los clientes. Y a mí me encargaron por esta semana hacer 60 tarjeteros. Entonces es mi responsabilidad que el producto sea de calidad, el producto terminado. Entonces vean ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que está quedando bien? ¿Está quedando perfecto? Cabe mencionar de que falta acabar, falta pintar, falta limpiar y falta quemar algunos hilos de costura que han quedado por ahí. ¿Ok? Listo, entonces una vez unidas las piezas, ustedes unen las piezas. Ok, vuelvo a repetir por si acaso alguien esté integrándose ahorita y no entienda de qué va o más o menos pues para que entiendan la dinámica. Aquí solo le estoy mostrando y trato de responder algunas preguntas, algunas dudas que han surgido en mis videos. Si quieren un video tutorial haciendo este tarjetero paso a paso, les recomiendo participar en la encuesta para yo así al final de esta transmisión ver si realmente desean o no y poder hacerlos. Este es uno de los videos que voy a hacer, este bonito tipo de cuero. También tengo otros por ahí que también lo voy a hacer para sacar para mi venta personal. Así que les invito a que participen en la encuesta y les agradezco un montón también por interactuar. Si quieren preguntar algo acá en el chat, lo pueden hacer también y les respondo nada más. Bien, algo más que me han preguntado mucho en mis videos es el tema de la costura. El tema de costura hay una técnica que yo aprendí para hacer tarjeteros específicamente, bueno, también para hacer otro tipo de cosas que ya también he hecho cinturones y he aprendido muchas técnicas que de hecho tengo videos que estoy editando para hacer y compartirlos con ustedes.
Entonces se vienen cosas interesantes también en el canal, así que estén atentos. Bueno, el tema de costura. Yo la costura lo hacía de esta forma, incluyendo más o menos acorde a lo que he visto en algunos videos, que también algunos ejemplares que yo tengo de algunas influencias en redes, donde suelo ver más o menos los resultados, y he tratado de hacer algo similar. Entonces se puede notar claramente la costura como queda todo dañado un poco. Uno, por la falta de experiencia. Es evidente. Me falta practicar mucho. Bueno, ahora ya he mejorado bastante el tema de costura. Trabajar todos los días en el área de artesanía pues me está ayudando a mejorar bastante. Y pues se puede ver la diferencia, ¿no? También el ancho de costura. Bueno, el ancho de costura me parece excelente para este tipo porque este es más pequeño. Es más pequeñito, entonces el ancho de costura me parece perfecto. Entonces, relacionado al tema de costura, me han preguntado mucho a mí, ¿qué tipo de costura utilizar para tarjeteros? ¿O qué tipo de costura utilizaste? Etcétera, etcétera. Lo que yo recomiendo es utilizar este tipo de costura. Es costura simple, sí, costura simple. Evidentemente van a combinar acorde el tipo o el tono de cuero que estén utilizando. En este caso, como es gris militar claro, estamos utilizando hilo nylon, color verde oscuro. Sí, el número de hilo nylon que he utilizado para estos tarjeteros es número 40. Pueden utilizar el 40 o el 60 también, ¿sí? Pero más recomendado utilizar el 40, tanto para el hilo derecho y también para la trama. La trama es el hilo que queda por la parte de atrás, ¿eh? Entonces los dos son hilo 40. Y el número de aguja, el número 90. El 90 es muy ideal, hace que los agujeros que se realizan en cada puntada pues no queden muy notorios luego y se oculten evidentemente con las líneas de la costura, del hilo sobre todo. Porque si utilizan, por ejemplo, una aguja número, yo que sé, 100, el ancho del agujero o el orificio, perdón, sí, estoy bien, se empieza a notar que el hueco queda demasiado grande, entonces se ve raro. Entonces, les recomiendo utilizar esas medidas en tema de agujas y también el tema de hilos, ¿ok? Entonces ya la costura se hace de esta forma, ¿no? Hay un video que quiero hacer. Bueno, no tengo videos todavía porque lo quiero hacer aquí en mi máquina de coser. La técnica que utilicé que de hecho hoy día estuvimos como que teniendo como decirle, hay una pequeña discusión ahí con el profesional porque yo quería hacer otra manera que para mí me parecía mucho más rápido, pero él decía no, tiene que ser de la forma como él explicó porque de esa forma queda perfecto el resultado y se entiende perfectamente. Él es el sabio, es el que sabe. Sin embargo, yo había utilizado una técnica que me aceleraba el proceso, pero pues obviamente el resultado no estaba quedando tan eficiente. Y el tema ese que les menciono tiene que ver con lo siguiente. Es con el inicio de la costura y con el acabado. Cuando se trata de coser en una máquina, siempre se inicia por esta zona de aquí, porque por aquí va la ruedita de la máquina de la costura que la guía sobre todo y va cosiendo la máquina. Entonces se empieza de esta forma. ¿Ok? Entonces se empieza a coser, pero a las costuras hay que hacerles un remate. ¿Para qué se hace el remate? Para que luego la costura pues no se vaya a zafar y se vaya a descoser todo. Y los remates se hace en 3 puntadas al inicio. Aquí se puede ver, bueno, no sé si se vea tan bien la verdad, pero se puede ver aquí un poco más de hilo que diferencia del resto. ¿Ves? Porque aquí está hecho el remate en 3 puntadas. Y el remate tiene que ser sobre la parte superior. Se puede notar que ahí está montado sobre la parte superior el hilo y así es como tiene que hacer el remate. Pero para hacer ese remate es por eso que justo ahora les voy a explicar el por qué las piezas y los moldes son más grandes. Cuando se hace el remate, 3 puntadas hacia abajo,
hay que girar totalmente el tarjetero y aplicar la costura, los remates unas sobre otras para hacer el remate eficiente. Y luego se vuelve a girar. Es un poco confuso. Por eso quiero hacer un video tutorial explicando paso a paso esa técnica. ¿Ok? Entonces se hace la costura. ¿Ok? Se aplica la costura. Evidentemente ustedes el ancho de los lados y el ancho de puntada va a ser de decisión propia. Va a depender del criterio de ustedes o del cliente. Y lo van a hacer. Entonces ahí se puede ver, si puede diferenciar la exactitud de la costura. ¿Sí? Yo les recomiendo, como siempre les digo, para los principiantes, quienes no son prácticos en el tema de costura, aplicar líneas guías para que la costura quede mucho más recta. ¿Sí? Estas marcas que ustedes están viendo al lado de la costura es la ruedita de la máquina que va siguiendo ese camino. Entonces esa queda marcado y en este tipo de cuero pues se marca súper fácil. Y de alguna forma pues el resultado queda más bonito. ¿Sí? Como si fuese una especie de grabado. Pero eso luego con el uso ya se va quitando. Y de la misma forma, de la misma forma se hace el remate al final. Sí, ahí está el remate. El hilo está montado sobre las piezas superiores. ¿Sí? Y listo. Algo que me estaba olvidando. El tema de el tema de las telas para los bolsillos. Hay que utilizar telas para todos estos bolsillos porque si no la tarjeta va totalmente hacia la parte inferior y no queda bien. Y sobre todo, como les dije, la tela se utiliza para cubrir esos pelitos de la pieza posterior, del lado posterior de las piezas. ¿Sí? Para que no quede así lleno de pelos, pues se utiliza la tela. Y la tela, primero se hace la costura a la tela y luego se las junta a las piezas, obviamente. Entonces primero se hace la costura voy a poner esto por acá. Primero se hace la costura de estas piezas de aquí, de estos bolsillos. Esta de aquí y por supuesto también esta de aquí. Se le aplica costura. Tiene que ser precisa la costura en ese punto, porque si no empiezan a notarse ligeros rasgos ineficientes y pues el producto ya empieza a tener cierta falencia. ¿Ok? Entonces, en estos tipos de productos hay que ser muy precisos para que resulte también en el tema de ventas. ¿Ok? Bien, eso relacionado al costura. A ver, ¿qué más me habían preguntado en mis otros videos? Algo me habían preguntado. Sí, relacionado al tema de la pintura. ¿Qué tipo de pintura yo utilizo para pintar los bordes? Todavía no he pintado estos bordes. Solo están cortados, solo están refilados. Y se puede notar claramente para que se vean lo que les acabo de mencionar. Se puede diferenciar en el centro la tela, ¿sí? La tela que hemos utilizado para forrar. Y después cuando aplicamos la pintura, pues evidentemente ya se desaparece. El tipo de pintura que se utiliza para pintar bordes en cuero se le conoce como pintura para marroquinería. Así lo pueden conseguir, pintura para marroquinería. O simplemente van y dicen, deme pintura para pintar bordes. Ojo, muy importante. Hay pinturas para pintar bordes y pinturas para pintar el cuero como tal. Son diferentes, no cumplen la misma función. Así que muy importante. Perdón. Ups. Me va a coger la gripe, bueno. Entonces les digo, tener mucho cuidado con el tema de la pintura. Siempre dicen, por favor, ayúdeme con una pintura para pintar bordes de cuero y le dan pues pinturas específicas. ¿Ok? Entonces se pintan. También para pintar utilizamos una máquina que acelera el proceso, porque si no a mano es muy complicado y toca estar ahí prácticamente todo el día con 60 tarjeteros. Entonces hay una máquina que se le pinta rápido con una ruedita y ya, y queda perfecto. Por ejemplo, este de aquí es pintado a mano.
Está pintada a mano, obviamente no tiene una buena técnica de refilado y es por eso que se notan las fisuras. Pero pues se hace lo que se puede. Pero también una cosita antes de que me olvide. Está anclado en el chat de esta transmisión el link para acceder al grupo de WhatsApp, donde comparto, por supuesto, absolutamente todos los avances, videos, fotos de lo que vamos haciendo en el taller, fotos del proceso, fotos de productos de acabados, algunos tips, algunas ideas, incluso avances de los próximos videos de mi canal. Entonces, si gustan, pueden dar clic al enlace que está anclado en este chat y pueden acceder al grupo de WhatsApp. Ok, ahí de hecho ya publiqué algunas cositas, así que les invito a que estén ahí para que no se pierdan detalle de muchas cosas que vamos descubriendo. Muy importante, porque yo también estoy aprendiendo y me gusta poder mostrarles un poco de lo que voy aprendiendo para que ustedes también vayan descubriendo cositas, para quienes sobre todo les interesa este tipo de arte y para quienes también les gusta descubrir, más allá de quizás no tengan la disponibilidad de poder hacerse con este oficio, pero les gusta entretenerse viendo este tipo de artesanías, pues les invito a que se unan al grupo de WhatsApp. Voy a estar tratando de subir contenido todos los días, porque todos los días trabajamos, hacemos cosas diferentes en el taller. Entonces les invito a que puedan unirse al canal. Cheche Champion, un abrazo crack. ¿Cuánto cuesta una cartera de piel exótica complete? Una cartera de piel. Bueno, cartera, supongo que habla la cartera que viene con las asas para hombros, ¿no? Porque también se le conoce en algunos lugares cartera como a las billeteras. Pero va a depender mucho del diseño, del tipo de material que se utilice. Puede variar y también va a depender, por supuesto, de si es grande o mediano. El precio va a variar. Si hablamos en el tema exótico, ronda entre unos 60 a 80 dólares. Una cartera simple. De ahí, repito, el precio varía en relación al tipo de cartera. Hay múltiples diseños de carteras que pueden rondar entre 100 y más dólares. Así que es por ahí más o menos. Son caritas. Si es en trabajo en pieles, son caritas. Pero se puede hacer la diferencia no solo en el diseño, sino también en el proceso. Por lo general, la mayor parte de los productos se cobra por el proceso que se ejecuta más que otra cosa. Bueno, más o menos, espero haber respondido su pregunta, estimado Cheche Champion. Ah, cierto, al inicio alguien me había preguntado, perdón, me olvidé. Matías me preguntó, ¿cuánto plata entra aquí para hacer este tarjetero? Bien, miren, si van a hacer ustedes hacer solo un tarjetero, bonito para usted, para experimentar el proceso, etcétera, etcétera, no les va a costar más de 10 dólares. 10 dólares americanos, ¿ok? Aquí normalmente entra menos de un pie de cuero. Un cuarto de pie puede entrar aquí. Si ustedes van, le dicen, denme un pie, pueden comprar un pie. Un pie de cuero, dependiendo del tipo de cuero, está entre 2.50 a 3 dólares. Y con 2 pies de cuero pueden sacar 2 tarjeteros de estos. 2 tarjeteros e incluso les sobra pedacitos también para otras cosas. Entonces, utilizan, digamos, van a comprar un pie de cuero, 2.50, 3 dólares máximo, una inversión en cuero. Luego van a comprar la tela, evidentemente la tela le van a vender por metros o medio metro. Hay tipo de telas que sí les venden en medio metros, o si no compran el metro de tela, que dependiendo también de la calidad de la tela, hay telas que el metro está a 4 dólares, 5 dólares, y si pueden comprar el medio metro, pues les sale la mitad. Digamos que compran ustedes la tela en 2.50, ya tendrían 5.50 invertido en cuero y tela. Tienen que comprar el hilo de costura para cuero, que en este caso es hilo nylon. El hilo tampoco lo van a vender así por porciones pequeñas. Van a comprar una cosita así pequeñita. Esto de aquí está alrededor de 2.50 o 3 dólares. Ya serían, pongamos 2.50, serían ya 8 dólares. ¿Sí? 8 dólares más la pintura que tienen que comprar, que el frasquito pequeño también está a 2.50, 3 dólares. Sería 12 dólares promedio redondeado. 12 dólares que ustedes gastarían
para hacer un tarjetero así. En este caso, con el pie de cuero saldrían 2 tarjeteros. Y cada tarjetero, ustedes dependiendo del diseño y la calidad del producto, salen a 12,50, $11. Entonces, $12, pongamos a $12 cada tarjetero, les sale $24. Es decir, estarían recuperando el 45%. ¿Sí? Pues obviamente falta incluir, por supuesto, los gastos relacionados al tema de electricidad, si utilizan una máquina de coser, el tema de la aguja también. Hay algunas cosas que también no estoy mencionando, pero incluye. Más o menos eso. ¿Qué dice Cheche Champion? Si puedes fabricarla de piel exótica y venderlas. Gracias, saludos. Claro que se puede. Nosotros trabajamos con variedades de pieles. Y pues el tema relacionado al exótico es mucho más atractivo de trabajar. Obviamente delicado, pero en lo personal a nosotros, como maestros de ahí en el taller, nos apasiona mucho trabajar con cosas interesantes, porque de esa forma nos ayuda también, por supuesto, seguir pues implementando nuestra creatividad en cosas que realmente a veces nos impresiona el resultado. Incluso a los maestros quienes trabajan ahí, más allá de la experiencia que ellos tienen fabricando, haciendo sus cositas, les impresiona, dice, wow, no pensé que iba a salir así, impresionante. Entonces, se puede hacer. Se puede hacer lo que usted dice, se puede fabricar y todo eso. Si usted es de acá de Ecuador, específicamente de Cuenca, le recomiendo de que visite la página del taller donde yo trabajo. Ahí le fabrican cualquier tipo de cosas. Están a disposición para fabricar carteras, desde accesorios bien chiquititos como llaveros hasta accesorios grandes como casacas. Entonces puede ir con un diseño quizás que ya tenga pensado, va, acude al local, le dice, ¿sabe qué? Tengo este diseño, me gustaría hacerlo del color que usted quiere, de la forma que usted quiere. Los maestros son expertos, ellos le captan automáticamente la idea que usted está mencionando y lo hace. Dependiendo del tipo de producto que vaya a hacer, se hace durante 15 días laborables. ¿Ok? Entonces se le hace bien bonito, elegante, con resultados de calidad y cosas por el estilo. Así que nada, mi local donde yo trabajo se llama Agmay Cuero. ¿Ok? Voy a dejar a ver por aquí el nombre para que puedan... A ver, permítanme a ver si puedo poner el nombre aquí. A ver, casi nunca utilizo el chat aquí en live. Quiero comentar. A ver, a ver. Nada puedo poner, no sé cómo. Pero bueno, se llama Agmay, ¿ok? En el grupo de WhatsApp les voy a estar dejando el link de la página para que ustedes vayan y descubran muchas cosas interesantes de donde yo trabajo, ¿ok? Les voy a dejar el link en el grupo de WhatsApp. Así que si le interesa, pues personalizar su carterita, a mi estimado Cheche, espere por ahí por el grupo de WhatsApp. Cuando termine esta transmisión, le comparto el link al grupo para que puedan acceder y visitar el tema de la página de artesanía donde yo trabajo, ¿ok? Así que nada, bien, vamos a continuar con el tema de los tarjeteros. Si tienen más preguntitas, no olviden hacerlo acá en el chat, con gusto les respondo cualquier novedad. Estamos para servirles. Bien, entonces estos son los tarjeteros que estoy produciendo, ¿ok? Repito, son 60 tarjeteros que estoy haciendo. Posiblemente los termine mañana. Bueno, mañana es... No, quizá termine para el viernes. Y cuando termine, quiero ver si puedo tomar unas fotos, si me lo permiten, para poder publicarlos para ustedes, el resultado final. Tengo unas fotos que tomé así semi acabados de todos los tarjeteros que estoy haciendo y ya los voy a publicar en mi grupo de WhatsApp también. Y también lo voy a publicar en la comunidad de aquí de mi canal para que la gente lo vea. Pero tengo estas piezas de cuero de aquí que al final de esta transmisión voy a ver si ustedes quieren el video tutorial. Lo voy a hacer paso a paso y lo estaré publicando posiblemente dentro de unos 15 a 20 días
Por el tema de tiempo de que ya trabajo fuera, pues ya no tengo mucho tiempo libre para editar y lleva mucho tiempo también editar. De hecho, este fin de semana, el sábado, voy a estar publicando un video de una billetera que hice y les voy a estar subiendo el video tutorial. Así que estén atentos, chicos. Y pues nada, chicos, yo estoy súper feliz y emocionado de que este año esté pasando cosas interesantes y esté aprendiendo mucho más. Y la idea, más allá de aprender y de poder seguir con mi emprendimiento, es también poder enseñarles a las personas quienes gustan, pues, la forma correcta de trabajar, la forma correcta de aplicar técnicas de pegado, de refilado, de costura, etcétera, de muchas cosas. Cosas que estoy descubriendo y me hace mucha ilusión seguirles compartiendo. Así que nada, les agradezco un montón que me hayan acompañado. He tratado de responder algunas preguntas que me han dejado en mis videos de mi canal de YouTube. Si tienen alguna duda, alguna pregunta referente a cualquier otro tema relacionado a la artesanía, pueden dejármelo en los comentarios de cualquier video, etcétera, etcétera. Hace poco alguien comentó también de un video que les había encantado mucho el resultado de los cinturones que producimos en el taller. Pude grabar un poco y le hice un video y les gustó. Así que les agradezco un montón, de verdad, por siempre mostrarme su apoyo. Y pues nada, les agradezco un montón por haberme acompañado. Repito, voy a estar subiendo resultados de estos tarjeteros muy pronto. Así que los videos van a estar de forma gratuita en diferentes redes, en Instagram. Por lo general en Instagram ustedes van a encontrar productos finales, terminados, con fondos bonitos, así que les invito también que me sigan en Instagram. Y pues nada, les agradezco un montón por acompañarme. Ya saben, si les gustaría apoyar mi contenido, más allá de ver mis videos, etcétera, etcétera, quieren apoyarme de forma económica, por decirlo así, pueden unirse como miembros del canal, pagan una cuota mensual donde también puedo subir pues cosas que no publico en ningún otro medio, como videos privados, videos solo para miembros, etcétera, etcétera, mensajes personalizados en cuero, etcétera, etcétera. Lo pueden encontrar en solo miembros y más que nada es una forma de demostrar el apoyo de la gente para generar ingresos por ese medio también, si gustan, obviamente, nada es obligatorio, pero pueden hacerlo. Hay tres niveles que ustedes pueden elegir por un pago mensual. Y pues nada. Y bueno, vamos a ver la encuesta. La mayoría de las personas, el 69% dicen que sí les gustaría un video tutorial haciendo un tarjetero y el 31% dicen que no. Muchas gracias por haber apoyado la encuesta, por haber participado en dicha encuesta. Y pues así es. Voy a estar haciendo el video tutorial muy pronto. Este fin de semana posiblemente, aprovechando de que es feriado acá en Ecuador, voy a tomarme el tiempo para hacer estos videos y con el paso de los días estaré haciendo la edición y publicando el video tutorial. Hasta que llegue este video tutorial, pues hay otros videos también que tengo preparado ya para subir los fines de semana. Recuerden que subo videos los sábados, así que vamos a estar subiendo videitos también. Muchas gracias por participar en la encuesta y muchas gracias por participar e interactuar en el chat a todos quienes comentaron. Les mando un abrazo para todos, una feliz noche para Alejandro, para el estimado Norberto, Matías, Yorman, para J Micron, para Cheche. Gracias por interactuar en el chat. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Les estaré viendo muy pronto. Posiblemente de aquí en adelante siempre haga transmisiones en las noches, porque es cuando ya tengo tiempo libre después de mi trabajo, o también algunos días feriados. Creo que este fin de semana, el sábado, posiblemente sí haga una transmisión en vivo, quizá mostrando el resultado del video que voy a hacer, entonces estén atentos. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, gracias por el apoyo incondicional y ya saben, si quieren hacer este tipo de artesanías, atrévanse. No hay límites relacionados al tema de creatividad. Solo deja fluir tus ganas, tu pasión y verás que los resultados van a fluir. Ya saben, cuídense mucho. Yo me llamo Jos y les estaré viendo en la próxima semana, en la próxima transmisión. Ya sabes que no necesitas ser un experto para hacer este tipo de artesanías en cuero. Solo necesitas tener el ingenio, la pasión y la creatividad. Cuídense mucho, chicos. Gracias por acompañarme.
Esto ha sido la transmisión de preguntas y respuestas relacionado al tema de tarjeteros. Así que nada, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gusta? ¿Creen que he mejorado un poco el tema del acabado? Les agradezco un montón por acompañarme. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Chau, chau.